Hola, yo soy Leo de Caja Blanca Studio y en el video de hoy hablaremos de la ecualización. Vamos a la intro y empecemos. Bueno, estando acá en nuestra pantalla, vamos a hablar hoy acerca de la ecualización. Y la ecualización es uno de los... ¿cómo explicarlo? Yo lo voy a explicar de la forma en como yo lo he aprendido a través de los años. La ecualización es aquel proceso que utilizamos en la mezcla o en el máster para afectar una onda o un track de audio, ¿vale? Es un proceso mediante el cual subimos y bajamos en frecuencias específicas o en un rango de frecuencias específicas. Les voy a leer aquí un término que encontré que es como el que más se acerca a lo que quiero explicarles. Dice, la ecualización, dice, ¿qué es la ecualización? Dice, ecualizar o EQ es recortar o estimular frecuencias concretas o en un rango de frecuencias, en el espectro de frecuencias. Un ecualizador divide este espectro de frecuencias llamadas bandas que se usan para recortar o aumentar partes de tu sonido. Es más o menos como lo que yo le estaba explicando, pero aquí está un poquito mejor explicado. Lo voy a hacer de una forma más práctica, ¿vale? Voy a abrir mi ecualizador de Pro Tools, ¿verdad? Y si yo tengo, lo voy a poner en fábrica. Y el ecualizador lo que es una herramienta que nos ayuda a subir o bajar volumen en frecuencias que nosotros le demos o especifiquemos. Por ejemplo, si yo me paro acá en 200 Hz, por ejemplo, yo puedo subir y bajar el volumen de esa frecuencia. Ahora, los ecualizadores, hay ecualizadores que tienen, digámoslo así, que tienen o que uno puede colocar bandas en específico y decir, ok, quiero que sean, no sé, 10 bandas, por ejemplo. Y uno puede ir agregando esas bandas. Caso como el Pro-Q de FabFilter, que nos da esa opción. Por ejemplo, en este caso, el ecualizador de Pro Tools es un ecualizador de 7 bandas. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia del low, tiene la frecuencia del low mid, tiene la frecuencia de los mid, los high mid, tiene los high, ¿verdad? Y tiene high path filter, lo voy a poner por acá, y tiene low pass filter. En total vendrían siendo unas 7 bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un ecualizador de 7 bandas funciona muy bien. Dependiendo, todo depende de cómo lo utilices, todo depende hacia dónde o cómo lo quieras utilizar. Por lo general, en producción, el ecualizador lo utilizamos para, digámoslo así, 2 funciones. Uno que es ecualización sustractiva y otro que es ecualización aditiva. Entonces, ¿en dónde podemos
usar ecualización sustractiva. Un caso de ecualización sustractiva es cuando queremos limpiar la voz. Entonces ponemos los high pass filter, no sé, lo ponemos como en 100, limpiamos la zona de los 250, 300, lo bajamos, ¿verdad? Empezamos a reducir frecuencias en donde el oído o donde vayamos escuchando que hay esa suciedad en la voz y demás, ahí comenzamos a hacer ecualización sustractiva. Si hay una frecuencia alta que está molestando, por ejemplo, no sé, en 8000, un ejemplo, 7000, 8000, y hay una frecuencia que tenga, que esté molestando, uno viene y la reduce y demás. Eso es ecualización sustractiva. Y por lo general, con la ecualización sustractiva se utilizan ecualizadores que no impriman una coloración, ¿vale? Porque en el mercado encontramos diferentes tipos de ecualización, de ecualizadores. Están los ecualizadores digitales como este, está por ejemplo, voy a abrir uno por acá, está como por ejemplo el Ozone, por ejemplo, que este es un ecualizador también digital como Pro Tools. Voy a abrir otro por acá, voy a abrir este, por ejemplo que es el de Air, que viene en el paquete de Pro Tools. También es un ecualizador digital y no imprimen nada de coloración, ¿vale? Los ecualizadores digitales no imprimen coloración. Tenemos también ecualizadores como el EPQ1, EQP o los Pultecs, ¿verdad? Que son ecualizadores de bandas fijas, como podemos verlo aquí, que dice 20, 30, 60, 100, 3, 4, ¿verdad? 5, 8, 10, 12, 16, creo que dice aquí. Y son ecualizadores que sí imprimen una coloración. ¿Por qué estos ecualizadores imprimen una coloración? Porque son una simulación de un equipo real. Los ecualizadores de simulación, por ejemplo, el Pultec, vayámonos con el Pultec, ¿verdad? Que es uno de los más populares, es un ecualizador que por sus características de construcción son ecualizadores que siempre van a dar, al ponerlos, al colocarlos en una señal, ya va a imprimir o ya va a colocar una coloración, ¿vale? Va a dar algo de color. Tiene una coloración análoga, o sea, tiene algo que realza esos armónicos y hace que suene bonito, que suene rico, que suene chévere al oído. Porque la construcción en la que ellos están hechos permiten ese tipo de color, permiten ese tipo de coloración. Entonces, con estos ecualizadores, como los Pultec, por ejemplo, por lo menos este Channel Strip, que ya lo hemos visto, que es el Channif, que es este es un Channel Strip, ¿verdad? Pero tiene su ecualizador acá, que es un ecualizador más del NIF 10. Este es el 1081. Entonces tiene una coloración mucho más mediosa, imprime un color, imprime algo distinto. ¿Por qué? Porque este ecualizador, no nos enfoquemos en lo demás, sino en el ecualizador, este ecualizador tiene esa característica de sonar medioso, de sonar agradable al oído, por ser una simulación, por haber sido como copiado, digámoslo así, al plugin, por haber copiado la
lo original, la consola original, ¿verdad? Haberla copiado y haberla hecho un plugin. Es lo que trato de explicarles. Entonces, cada ecualizador tiene como su uso, llamémoslo de esa forma. Puedes usar un ecualizador para lo que lo necesites. Si es en la voz, te puede servir un ecualizador digital o te puede servir un ecualizador análogo. Pero digamos que la manera en cómo se utilizan hoy en día estos dos ecualizadores, tanto el digital como el que es un simulador, el que es una simulación de un equipo real, llámese como se llame, sea el que sea, por lo general se utiliza para el ecualizador digital hacer ecualización sustractiva y el ecualizador, la simulación, ¿verdad? Para hacer ecualización aditiva, que es en lo que por lo generalmente se usa de esa forma. No hay reglas, o sea, no quiere decir que tengas que usarlo así, no hay reglas, o sea, en la producción no hay reglas, no hay ningún tipo de reglas, no tienes que seguirlas, pero digamos que hay ciertos parámetros que funcionan. No va a pasar nada, ¿verdad? Si utilizas un ecualizador como, por ejemplo, supongamos que vas a usar el Pultec para la voz, ¿verdad? Y vas a iniciar a ecualizar con la voz, a ecualizar la voz con el Pultec. Por lo general, el Pultec lo que va a hacer, o estos ecualizadores, lo que hacen es que simplemente añaden. No tienes como ese recurso para disminuir, pero añaden. O sea, lo que hacen es añadir. Por eso se utilizan para hacer ecualización aditiva. La ecualización es un proceso en el cual primero hay que analizar qué es lo que tenemos. Antes de tal vez decidir qué ecualizador utilizo, antes de decir qué ecualizador utilizo o qué voy a hacer, debo analizar mi track. Por ejemplo, voy a apagar esto acá, ¿verdad? Y si yo escucho solo esta voz, por ejemplo, que ya... Well, my father never loved me. Vamos a apagar aquí los He lived his life his own way. Well, my father never loved me. He lived his life his own way. ¿Verdad? Si yo escucho esa voz... Well, my father never loved me. He lived his life his own way. Yo analizo qué tiene esa voz. Entonces yo sé que esta voz está cargada en los highs, por ejemplo. Tiene ciertas cosas en las frecuencias medias que pueden estar molestando. En las frecuencias medias bajas tiene algo ahí que entorpece o que tapa la voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Una ecualización aditiva o una ecualización sustractiva. Entonces, es analizar primeramente el track, analizar primeramente lo que tenemos para tomar una decisión de qué es la acción o qué ecualizador vamos a utilizar para ya sea añadir o ya sea sustraer. Entonces, la ecualización, como yo lo he visto o como yo lo he experimentado en el tiempo que llevo en producción, es un proceso que te va a llevar tiempo. O sea, por lo general cuando empezamos a ecualizar no es sencillo porque no entendemos los rangos de frecuencia, no entendemos cómo se mueven
por ejemplo, una voz, la característica, no entendemos que no es solo la voz, sino también el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertas cosas, ciertos parámetros que uno tiene que ir analizando para tomar decisiones sobre la ecualización. Cuando uno empieza a ecualizar, por lo general empieza ecualizando a la loca. Por ejemplo, voy a abrir el ecualizador de Pro Tools. Y por lo general lo que uno hace es, escucho mi voz, ¿verdad? Ok, tengo mi voz. My father never loved me. He lived his life his own way. Tengo mi voz. Le quiero dar. O sea, por lo general uno siempre va a agregar. Cuando está empezando a ecualizar, lo primero que uno hace es, voy a subir por acá, que suena bonito. Vamos a hacer un pequeño loop acá. Well, my father never loved me. Un poquito el volumen de esto. He lived his life his own Voy a subir way. acá. Voy a darle cuerpo porque le falta cuerpo. Y comenzamos a ecualizar como a la loca. Y empezamos a hacer movimientos que no tienen nada que ver con lo que la voz o con lo que el track está pidiendo. Entonces, primeramente hay que analizar el track, analizar qué es lo que tenemos. Y partiendo de eso, es que empezamos a hacer movimientos. Yo voy a poner mi ejemplo. En mi caso, yo a veces, cuando empecé, hacía movimientos muy agresivos. Por ejemplo, si subía a los highs, entonces subía 6 dB, 8 dB, 7 dB y me iba así agresivo porque yo quería escucharlo. O sea, yo quería escuchar eso. Quería que se sintiera, quería escucharlo. Y lo que estaba haciendo era, en vez de hacer un trabajo de ecualización correcto, lo que estaba haciendo era tirándome el track. O sea, estaba tirándome el track y cuando escuchaba todo en conjunto sonaba asqueroso porque simplemente no tenía en cuenta este parámetro de escuchar, de analizar. Ok. Entonces, con los años he aprendido de que muchas veces, en vez de subir las frecuencias altas, si yo reduzco las frecuencias medias, por ejemplo, y resto low, ¿verdad? Resto frecuencias graves, sin necesidad de subir las frecuencias altas, ellas ya van a sobresalir. Vamos a poner ese ejemplo. Voy a poner acá, esto acá de fábrica, y escuchemos la voz. Voy a hacer el efecto contrario. Le voy a dar cuerpo a esta voz. Entonces lo que voy a hacer es reducir las frecuencias altas para que salgan las frecuencias graves, ¿vale? Escuchemos esto acá. Este loop más corto, esto más cortico acá. Este loop. Well, my father never loved me. He lived his life his own way. Well, my father never loved me. He lived his life his own way. Well, my father never loved me. He lived his life his own way. ¿Escuchamos? Well, my father never loved me. He lived his life his own way. Y ya tengo una voz con cuerpo sin necesidad de agregar frecuencias graves. ¿Por qué? Porque con los años he entendido que menos es más. ¿Sí me explico? Menos es más. Entonces, cuando queremos usar la ecualización, hay que usarla de manera correcta. O sea, hay que usarla de manera no solamente correcta, hay que usarla de manera coherente, sabiendo qué movimientos son los que vamos a hacer. No podemos usar un ecualizador por usarlo. Por ejemplo, si yo voy a usar un high pass filter, yo tengo que tener en cuenta que cada vez que yo coloque un high pass filter en una voz, por ejemplo, y después lo coloque en los coros y después en las guitarras y después en el bombo y después en cada uno,
voy a tener un problema de fase y también voy a tener un problema de que voy a perder todo mi cuerpo en la canción, ¿verdad? Así vaya cortando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco en cada track, pues voy a perder cuerpo. Entonces por ejemplo, hay tracks que no necesitan de un high pass filter. No lo necesitan. Simplemente lo que necesitan es una reducción en su low y ya, en su frecuencia. Una reducción en sus frecuencias medias. Y ya. Y con eso a veces basta. Y movimientos cortos. A veces los movimientos cortos son más poderosos que un movimiento grande, que un movimiento largo, que un movimiento agresivo. ¿Por qué? Porque es dependiendo de lo que el track requiera, de lo que el track pida. ¿Me explico? Entonces, la ecualización es un proceso que hay que ir ejercitando. O sea, esto es un ejercicio. Es cada vez que uno ecualice, debe entender qué es lo que va a ecualizar. ¿Cuál es el track que voy a ecualizar? Si voy a ecualizar una voz, entonces yo sé que la voz, si es la voz de una mujer, no tiene, algunas voces de mujeres no tienen tanto cuerpo como lo puede tener una voz de un hombre. Entonces voy a usar un ecualizador o voy a usar el ecualizador de tal manera en el que esa voz la trato de manera diferente, ¿vale? A diferencia de si voy a ecualizar un bombo o un redoblante, o si voy a ecualizar el bajo, o si voy a ecualizar... Todo depende. O sea, hay que analizar qué es lo que tenemos y partiendo de ese análisis, entonces es la decisión que voy a tomar. Por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención que hace CLA, y es que él no se va track por track. Por ejemplo, cuando tiene las guitarras, no se va track por track a ecualizar cada guitarra una por una, sino que su pensamiento es: tengo un grupo de guitarras que van haciendo lo mismo, que se mueven dentro del mismo espectro de frecuencia, pues lo que prefiero hacer es juntarlas, las agrupo, ¿verdad? Como puede ser acá, no sé, guitarras AC o las guitarras eléctricas, y simplemente ecualizo ese grupo de guitarras, ¿vale? Como por ejemplo yo tengo acá. Escuchemos solo las guitarras eléctricas. Apagar los efectos. Entonces, fíjense por ejemplo acá, este ejemplo. Yo tengo las guitarras y tengo dos ecualizadores. Tengo uno en el que estoy haciendo ecualización sustractiva y un poquito de ecualización aditiva. Pero fíjense que son 2 dB, 1 dB es muy mínimo, muy mínimo. Y aquí lo único que estoy haciendo es subir en las frecuencias altas en 3000, nada más. Voy a apagarlo para que lo escuchen. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estaba buscando con esta ecualización es resaltar un poco esa parte media de las guitarras.
medias altas de las guitarras. Y fue lo que hice acá. O sea, aquí no estoy colocando nada. En las frecuencias graves no estoy colocando nada. Aquí estoy en 3000, casi lo mismo que acá. Estoy resaltando casi lo mismo aquí que aquí. Dirán, ¿por qué? Porque este ecualizador me está dando color. Este ecualizador simplemente me está realzando. Lo voy a quitar, lo voy a apagar. Voy a apagar ese. Y escuchemos estos dos. Sin. Y está haciendo lo mismo, solo que este está ecualizando o dando una coloración más, con más armónicos, ¿verdad? Y ya está. Es lo único que tengo. Pero miren que reduje casi todo el rango medio. Los medios corté. Mire, estoy cortando en 97. Estoy reduciendo en 171. En 400. En 700. ¿Por qué? Porque esas frecuencias ahí están un poco molestas en las guitarras, en el conjunto de las guitarras como tal. Están un poco molestas. Entonces, como yo quería resaltar las guitarras, resaltar ese pic, cuando el músico toca la cuerda de la guitarra, eso es lo que quería resaltar. Por eso hago esta ecualización. 3000 y en 8000. En 8000 para resaltar un poquito como ese aire y en 3000 para resaltar el pic, el ataque de la cuerda. ¿Por qué tomé estas decisiones al ecualizar estas guitarras así? Porque quería, lo que buscaba era, como tenía todo un grupo de guitarras, que todo ese grupo de guitarras sonaran uniformemente. Es por eso que tomo ese tipo de decisiones. ¿Por qué tengo aquí el channel strip en cada uno de los canales? Porque simplemente el channel strip, al colocarlo, ya me brinda un color. Y al brindarme un color medioso, pues me ayuda a sacar un poco más los medios, la tonalidad media o las frecuencias medias de la guitarra. No es algo que uno diga, oh, ¿qué diferencia? Porque no es así, es algo muy sutil, pero ayuda al momento de ecualizar. Entonces, es escuchar qué es lo que tenemos, en nuestro track, y de ahí decidimos qué decisiones de ecualización vamos a tomar, qué ecualizadores vamos a usar, si vamos a usar un channel street, por ejemplo, si vamos a usar un channel strip o si vamos a usar un digital o si vamos a usar, en este caso, el EPQ, el Pultec, una simulación de Pultec o la simulación que tengas, que quieras. Es analizar ese tipo de cosas primeramente y de ahí partimos para tomar decisiones, movimientos cortos, movimientos sutiles. A veces reduciendo las frecuencias altas salen más las frecuencias bajas. Quitando medios, por ejemplo, se realzan las frecuencias altas y las frecuencias bajas. Ese tipo de movimientos son los que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Uno va aprendiendo con el tiempo este tipo de movimientos y ya toma uno decisiones con respecto a esto. Guarden este video porque más adelante vamos a ver más a profundidad de esto. Vayan viendo estos videos y vamos a ir aprendiendo poco a poco acerca de ecualización, acerca de compresión, acerca de los efectos, para cuando entremos en el taller de mezcla ya tengamos o ya me sigan con todo los conceptos que estamos aprendiendo en estos videos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y darle clic en la campanita. No olvides compartir este video a quien más lo necesites. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.